Ya, bienvenidos a la clase 5, que es la sexta clase, porque en la clase 4 fueron dos clases. Hoy vamos a ver inferencia bayesiana y esta clase también va a estar dividida en dos partes, parte 1 y parte 2 porque es larga. ¿Ya? Em, Algunas cosas de estas también se vieron en estadística y yo creo que en probabilidad de estadística también. ¿Ya? Entonces, al final de la clase vamos a hacer una pequeña encuesta para ver si efectivamente es bueno dejar esto en este curso o es redundante con respecto a los cursos de prueba y de esta. ¿Ya? Entonces, eh, eso vamos a hacer una pequeña encuesta al final de la clase. ¿Ya? Entonces, hasta ahora, lo que hemos visto en el enfoque de máxima verosimilitud es espacio de modelos de este tipo. ¿Ya? Tenemos un espacio de modelos, estos son todos mis modelos. ¿Ya? Y los modelos están indexados por un parámetro θ. Entonces, en este espacio de modelo es lo mismo que decir el espacio de los θ, que podemos llamar θ mayúscula. ¿Ya? Es el mismo espacio, porque cada punto de este espacio θ se le asocia a un modelo de esta forma. θ, un modelo indexado en θ. Por ejemplo, el AB genera el modelo Y igual a traspuesto de X más B. ¿Ya? Entonces, si yo digo que mi θ es AB, entonces cada θ genera un modelo. Entonces, cuando hablamos del espacio de los modelos, hablamos del espacio θ. ¿No? θ en θ mayúscula. Y esto también se llama modelo estadístico. ¿Ya? Y a veces se denota como P sub θ. ¿Ya? Nosotros lo hemos denotado como P de algo dado θ. ¿Ya? Que es lo que está, que es, bueno, no está acá, pero es eso que está ahí. ¿Ya? Entonces lo que hemos hecho es buscar en este espacio. Entonces cuando decimos máxima verosimilitud, partíamos acá, buscábamos, y encontrábamos ahí un θ que llamábamos θ de máxima verosimilitud, por ejemplo. ¿Ya? Entonces finalmente lo que hemos dicho hasta ahora, tanto de mínimos cuadrados revolutizados, ¿cierto? Lo que hice antes acá, si ese era el mínimos cuadrados, cuando yo hacía mínimos cuadrados regularizados me cambiaba el óptimo y me llevaba a otro lugar. ¿Ya? Cuando hacemos máxima verosimilitud, lo mismo. ¿Ya? Otro criterio, pero estábamos haciendo el mismo proceso en este espacio. Estábamos buscando un θ, que es buscar un modelo. Entonces, una desventaja que tiene ese enfoque, solamente buscar el modelo en base a los datos, no permite introducir sesgos sobre el parámetro al realizar la inferencia. ¿Ya? Por ejemplo, eso es cierto hasta por ahí nomás con el mínimo cuadrado regularizado, porque ahí sí se puede. Entonces, con mínimos cuadrados yo no estoy diciendo nada sobre el parámetro. No estoy diciendo, por ejemplo, quiero parámetros chicos. Pero con mínimos cuadrados regularizados, sí. ¿Ya? Entonces, para otra desventaja que tiene el método, que, como lo hemos visto hasta ahora, es que uno encuentra un solo punto, ¿ya? Cuando hace máxima verosimilitud. A mí en realidad me gustaría encontrar como una región, ¿ya? Como una región. En realidad, una forma es encontrar una región. ¿Ya? Me gustaría decir, todos estos modelos son buenos. O sea, es que ese modelo y estos que están acá, todos estos son buenos para mis datos. ¿Ya? Otra forma de decir eso es decir, quiero encontrar como una densidad de modelos. Entonces, quiero encontrar algo de esa forma. Y todos estos modelos son buenos y es una densidad. Entonces, mientras más alta la densidad, mejor es el modelo. ¿Ya? Entonces,
cuando haga predicciones o clasificación o lo que sea, no voy a considerar uno, el mejor que era ese probablemente, sino que voy a considerar todos y de alguna forma voy a combinar qué me dice cada modelo, ¿no? El paradigma de máxima verosimilitud a mínimos cuadrados no permite eso. Eh, y no permite hacer esto después de ver los datos, y tampoco permite esto antes de hacer los datos, ¿no? Entonces yo podría decir que, supongamos que este es el teta igual 0, ¿no? Yo podría decir que quiero solamente solamente modelos cerca de 0, ¿cierto? Solamente modelos que están aquí. O podría decir, voy a penalizar a modelos que están lejos de 0. Entonces voy a poner la densidad aquí antes de ver datos, ¿cierto? Ya, como les dije antes, mínimo cuadrado regularizado igual como que hace eso. Y si se dan cuenta, al estar diciendo que este es el espacio de modelos, en realidad, si estos son, por ejemplo, los modelos lineales, igual lo estamos haciendo, porque si estos son los modelos lineales y todos estos son todos los modelos, ya estoy poniendo una restricción. Estoy diciendo solamente considero modelos lineales. Estoy implícitamente haciendo eso sin decirlo. Entonces veamos qué otras opciones tenemos, más allá de poner este límite duro entre solamente modelos lineales y modelos no lineales no. ¿Ya? Pero, Sebastián, o sea, perdón, Felipe, Sí, sí. disculpe. Pero entonces habría, tal como sería un sesgo, escoger los modelos lineales sin tener la certeza de que el modelo es lineal. eh, Sería imponer un sesgo en el sentido de que en un modelo de regresión en donde estás intentando predecir, por ejemplo, propensión marginal a consumir, la propensión marginal a consumir vale 3 o 1,5, ¿cierto? Ya. Son equivalentes, al menos en la lógica, ambos sesgos, ¿no? El de utilizar el modelo lineal y el de imponer como restricción el que un parámetro tenga un valor específico. Entonces, no sé si entendí bien la pregunta, pero o sea, tú estás diciendo que al yo imponer que es, antes de ver datos, que es más probable que el modelo sea de un tipo u otro, estoy introduciendo un Ajá. sesgo. Eh, eh, claro, o sea, eso es lo que entendí por lo menos de lo que tú decías. Si yo digo que el modelo lineal es hacer una imposición, tal como sería imponer que un parámetro tiene un valor específico. Claro, sí, 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 es un sesgo. O sea, eso es lo que intenté decir acá. Esta parte dice que uno no puede incorporar conocimiento experto, ¿ya? Eso es sesgo. Esto igual a sesgo. Ujú. Por ejemplo, uno te podría decir, en este modelo teta es par. ¿Por qué es par? Bueno, porque yo soy experto, trabajo con esto y digo que es par. Ya. Entonces, eso uno lo podría considerar y decir, ¿sabes qué? En el espacio de modelos solamente voy a considerar los tetas pares, que son estos. Ujú. ¿Ya? Eh, el modelo de máxima verosimilitud no permite hacer eso, si yo quisiera hacerlo. Pero además de decirle eso, les digo, para un poco, comentario, el modelo lineal, perdón, el método de máxima verosimilitud está implícitamente ya haciendo eso, porque está diciendo al menos que los modelos son todos lineales cuando los modelos podrían ser no lineales. Ujú. Entonces, con la misma explicación vamos a resolver la inhabilidad del modelo de máxima verosimilitud para poder incorporar sesgo y además mostrar qué es lo que está pasando acá, cómo llegó este sesgo acá, ¿ya? Y el sesgo siempre va a estar. O sea, es imposible aprender solamente de los datos. Porque, por ejemplo, en este caso tendríamos que buscar en el espacio de todos los posibles modelos, incluso modelos que no se pueden representar con una ecuación con parámetros finitos. Dale. Vale, gracias, buena pregunta. Ya, entonces, para lidiar con esta situación, vamos a considerar otro paradigma, que es el paradigma bayesiano, en donde el parámetro θ es una variable aleatoria, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que hemos considerado es el paradigma frecuentista, en donde el parámetro es fijo y desconocido. Entonces, frecuentista. Θ fijo y desconocido. Y ahora vamos a considerar el paradigma bayesiano, donde θ es variable aleatoria
y los datos son fijos. ¿Ya? En el parámetro, en el frecuentista teta es fijo, desconocido, y los datos, uno podría decir que de teta a datos, eso es aleatorio. Ya. En Bayes también, pero esto es lo que se enfatiza más en frecuentista. Entonces, el proceso de inferencia ahora se va a enfocar en otra cantidad. Antes nos enfocábamos en la maximización de la verosimilitud, ahora nos vamos a enfocar en la distribución posterior del parámetro. ¿Ya? Es decir, antes nos preguntábamos si teta hubiese sido el parámetro, ¿cuán probable es que el modelo haya generado los datos? ¿Ya? Y eso lo considerábamos como una función de teta y encontrábamos el teta que maximizaba esa probabilidad. Ahora vamos a ver cuál es la probabilidad de que teta haya sido efectivamente el parámetro que generó los datos, que es sutilmente distinto. ¿Ya? Y vamos a ver acá cuál es la diferencia explícita. Entonces, ¿cómo se conectan estas dos cantidades? Lo que nosotros tenemos en general es esto, porque ese es el modelo. ¿Ya? Esta es la cantidad que está en este espacio, en el espacio del modelo, ¿cierto? Y ahora queremos encontrar esta cantidad, que es, dado el dato, cuál es la probabilidad de teta. Y estas dos están relacionadas por el teorema de Bayes, ¿ya? Que básicamente invierte esta probabilidad mediante la multiplicación del P de teta y la división por la probabilidad de los datos, y que esto no es otra cosa que usar dos veces la definición de probabilidad condicional, ¿no? Porque recuerden que P de x, teta es igual a P de x dado teta, P de teta, ¿no? Entonces, si esta yo la uso para ambos lados y después divido, me queda esto. Entonces aquí identificamos cantidades bien importantes. Primero está la densidad a priori de teta, que es cuál es la creencia que yo tengo de los tetas antes de ver datos, que eso es lo que yo les dije. Si tengo acá el espacio, voy a hacer un espacio cuadrado ahora, un espacio de modelos. Estos son mis modelos. Antes de ver datos, yo puedo decir, ¿sabéis que a mí me tinca que el teta está concentrado en esta esquina? Entonces voy a hacer una densidad así de esa forma. ¿Ya? En una dimensión se vería así. Si esta es mi teta, quiero algo de esa forma. Por ejemplo, así. ¿Ya? Más perdón, estas no son curvas de nivel, perdón. Quiero algo de esa forma. Estoy diciendo que con alta probabilidad, teta es chico. Y con baja probabilidad, teta es grande, antes de verdad. ¿Ya? Después viene la verosimilitud, que es una cantidad en donde yo enchufo los datos, ¿no? O sea, yo obtuve mis datos y veo cuán probable es que, cuán probables son los datos bajo el supuesto de teta. Entonces yo podría decir, mira, si teta es esto, los datos son así de probables. Si teta es este, los datos son así de probables. Si teta es este, los datos son así de probables. Si teta es muy chico, en realidad los datos son así de probables porque es muy, muy poco probable que teta haya sido chico. Y grafico la verosimilitud encima, en el mismo gráfico. ¿Ya? Esta puede ser P de datos dado teta. Y después viene la densidad posterior, que es la importante, que es simplemente la multiplicación de ambas dividido por P de X. ¿Ya? Me voy a olvidar del P de X un segundo. ¿Ya? Voy a graficar solamente la multiplicación. La multiplicación va a ser una cosa así. Eso no funciona. Pero... va a ser una cosa así. ¿Ya? Esta va a ser la P de teta dado X. Entonces, esta es la cantidad que vamos a buscar ahora. Proporcional, en realidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué usamos proporcional? Porque lo que nos importa acá, el argumento de interés, es teta. Teta, 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 teta. Y esta cantidad no depende de teta. O sea, para teta esto es constante. Lo único que hace es amplificar esta forma. Puede ser más grande o puede ser más chica. ¿Cierto? Pero no nos importa la altura, porque en general a nosotros nos va a importar el máximo, nos va a importar cómo decae la cola, dónde parte, ¿ya? Y no nos importa la altura.
Y si nos importase la altura, nosotros podemos calcular la altura de la misma forma. Porque como esto no depende de teta, yo sé que esto es proporcional a una distribución a una densidad de probabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le saqué una parte, ¿cierto? Entonces, para yo encontrar la probabilidad, la densidad exacta, necesito normalizar esto, ¿cierto? P de x dado teta, P de teta, partido por una constante de normalización que puedo llamar z. Z sé que es esto, ¿no? Z es P de x. Pero si yo solamente les diese esto, ¿me podrían decir cuánto es z? O sea, está escrito abajo. ¿Dónde está? Ah, ahí. Claro, es eso. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Porque tiene que ser la integral de lo de arriba, para que todo integre 1. ¿Ya? Entonces está ahí. Que también, por supuesto, yo lo puedo justificar diciendo, bueno, hago aparecer un teta, lo desintegro inmediatamente y después ocupo la definición de densidad condicional. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las cantidades importantes en el teorema de Bayes? Está la distribución, la densidad posterior, que me dice, dado los datos, cuán probable es el parámetro. Está la verosimilitud, que es el modelo que estoy considerando. Está el prior, que es qué modelo yo le asigno a teta antes de ver datos, ¿no? Y hay una constante de proporcionalidad que a veces es difícil de calcular, pero en general no la vamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, el problema de inferencia, como les dije antes, bayesiana, los datos son conocidos y fijos, mientras que el parámetro es desconocido y por ende aleatorio. Entonces, esta cuestión es clave acá. Porque hay dos formas de considerar la incertidumbre. Perdón. No, no es lo que les quería decir. La probabilidad de algo, vamos a ocupar ese término, la aleatoriedad. En el enfoque frecuentista, la aleatoriedad del problema viene dado por la aleatoriedad del experimento, ¿ya? Entonces, yo tengo un dado, ¿ya? El dado tiene un parámetro, ¿ya? El parámetro del dado es estar o no cargado, ese es el parámetro del dado. O el parámetro puede ser un sexto, ¿ya? Si es que no está cargado. Entonces, la generación de datos en base al parámetro o al dado, que es el modelo, la generación de datos es aleatoria, ¿no? Entonces, cada vez que yo voy a tirar el dado, el dado tiene un parámetro fijo, eso no hay duda de eso, ¿no? El problema es que yo no conozco el parámetro del dado. Yo no sé si el dado está cargado o no. Entonces, al generar datos con el dado, voy a producir una secuencia de números que es aleatoria. Y esa aleatoriedad viene eh, de la forma en que el dado, que es un elemento determinista, produce los datos, ¿vale? Entonces, el concepto de aleatoriedad en el caso frecuentista viene dado por las propiedades físicas de los elementos, ¿no? Entonces, la probabilidad en ese caso se define como una frecuencia límite, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el parámetro del dado va a ser el límite de la cara 1 partido las veces que sale la cara 1 dividido por casos totales, coma, las veces que sale la cara 2 dividido por casos totales, coma, las veces que sale la cara 3 dividido por casos totales, y así. Y ese número va a tender a un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, ¿cierto? Entonces, esa es la probabilidad de la perspectiva frecuentista, ¿ya? Entonces, probabilidad, frecuencia límite. Frecuencia límite. En el caso bayesiano, el tratamiento en realidad, aquí sí debería haber dicho incertidumbre. No, me equivoqué. ¿No? En el caso
bayesiano, la incertidumbre tiene otro significado. La incertidumbre no es algo que es aleatorio definido como una frecuencia límite, ¿ya? En el caso bayesiano, la incertidumbre tiene que ver con lo que yo efectivamente no conozco, ¿ya? Entonces, en este caso, el parámetro es desconocido. Entonces, como es desconocido, yo puedo decir que es una variable aleatoria. ¿Ya? Y asociar... Ah, hay preguntas en el... Ya, ok. Disculpe, profe, disculpe. Está bien. Estamos todos un poco dormidos. En el caso bayesiano, la incertidumbre, el tratamiento de las probabilidades es para modelar la incertidumbre. Entonces, cuando yo no conozco algo, puedo decir que es una variable aleatoria en el contexto bayesiano. Mientras que el frecuentista, la incertidumbre viene solamente de la aleatoriedad. Entonces, aquí yo puedo decir, ¿ya? Entonces aquí podemos identificar dos tipos de incertidumbre si quieren. La incertidumbre epistemológica, que es lo que yo no conozco, y la incertidumbre aleatoria, que es la propiedad que tienen los objetos eh, de generar datos de forma aleatoria como el dado, ¿ya? Entonces, esto seguramente es medio confuso, pero hay un ejemplo en donde es fácil ver esto. En el contexto frecuentista, uno no le puede asignar una distribución de probabilidad al parámetro, ¿ya? ¿Y por qué es eso? Porque como el concepto de probabilidades en el paradigma frecuentista es como una frecuencia límite, yo no puedo hablar de cuán aleatorio es el modelo o cuán aleatorio es el parámetro, porque el parámetro no puede existir 1000 veces o infinitas veces, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el buque ese se haya quedado parado en el canal de Suez, ¿era? ¿No? ¿Sí? ¿Veo la Sí, noticia, no? Ya. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que se haya quedado varado en no sé qué día fue ya, pero pongámosle el 25 de marzo del 2021? Yo no puedo asignar una probabilidad a ese evento en el enfoque frecuentista, porque ese es un evento que ocurre, que podría ocurrir una vez o no. Entonces, esa variable aleatoria podría ser 0 o 1, pero yo no puedo asignar a un evento que solo puede ocurrir o no una vez una probabilidad en el enfoque frecuentista, porque no es un experimento que puedo repetir al infinito, ¿ya? Entonces, por eso hasta ahora no habíamos hablado de intervalos de confianza del parámetro teta ni nada. En cambio, si yo tomo una postura un poquitito distinta a qué son las probabilidades y digo que las probabilidades son una medida de incertidumbre, no una medida de aleatoriedad, una medida de incertidumbre, entonces puedo hacer muchas más cosas, ¿no? Eh, si, por ejemplo, yo sé que el buque tiene tal dimensión y conozco la expertise del piloto, lo que sea, yo puedo reducir la incertidumbre de ese evento. Puedo decir, ¿sabes qué? Es altamente probable que hoy día, que hay estas condiciones climáticas, que el buque es de tal forma, que tiene tal peso y el piloto tiene tantas horas de práctica, yo creo que la probabilidad igual es alta, ¿no? Eso es solamente posible decirlo si uno toma el enfoque de que la incertidumbre puede modelarse como una variable aleatoria. Y ese es el enfoque que vamos a usar en esta parte del curso, ¿ya? Profe, Sí, entonces, como lo que en la slide anterior decía como el conocimiento de experto, ese vendría siendo el prior, como que se le da al... claro. O sea, hay varias formas de incluir conocimiento experto. La forma en la cual se incluye el conocimiento experto en el enfoque bayesiano es mediante el prior. Ya, vale. Y este enfoque nos va a permitir no solamente incluir conocimiento experto, sino que además nos va a permitir encontrar el conocimiento experto fusionado con los datos, que es la posterior, ¿cierto? Ver cuál es la densidad, dónde vive el parámetro, no solamente cuál es
es el valor puntual del parámetro, sino cuál es un vecindario donde el parámetro tiene alta probabilidad. Puedo tomar esperanzas con respecto a esa nueva ley del parámetro, calcular la moda, etc. Ya, sigamos. Hay cosas de esto que ya le adelanté. El teorema de Bayes tiene una forma proporcional, ¿cierto? Y hay dos cantidades que son importantes, que es la verosimilitud, que es básicamente el modelo. ¿Ya? Esta es la aleatoriedad del modelo. Los frecuentistas también usan la verosimilitud, ¿no? No es problema. La verosimilitud es el modelo, lo definimos así, ¿cierto? El modelo cuando lo expresamos como una densidad de probabilidad. Y está la distribución a priori que encapsula, como acaban de decir, la incertidumbre epistemológica, lo que no sabemos sobre el sistema. ¿Ya? Entonces, aquí están las dos incertidumbres, ¿cierto? La aleatoria, la aleatoria y la epistemológica. Entonces, una es la incertidumbre relacionada a lo que yo no conozco, que es el modelo, y otro es la incertidumbre con la cual, perdón, la incertidumbre aleatoria, ¿ya? Que es una vez que yo conozco el modelo, o sea, por ejemplo, el modelo es A traspuesto X más B más epsilon, y yo sé que epsilon sigue una normal 0 sigma cuadrado epsilon, y yo conozco A, conozco B, conozco sigma, o sea, reduje toda la incertidumbre epistemológica, estoy ok con eso, pero igual el modelo es aleatorio, porque tiene eso. No conozco la realización exacta del epsilon, ¿ya? Pero eso lo encapsulo en la verosimilitud. Entonces, esto es lo que les dije creo que en la clase pasada, que esta es la incertidumbre que puede ser reducida observando datos, pero esta no. Entonces, vuelvo de nuevo, creo que lo voy a dibujar en todas las slides, mi espacio de modelo. El espacio de modelos antes era esto, ¿cierto? Era un PDX que estaba indexado por teta. Ahora mi nuevo espacio de modelo va a ser un PDX, teta. ¿Ya? Y que aquí va a tener otros parámetros. No sé, lambda. ¿Ya? Y ver que este es el modelo es fácil, porque en el nuevo enfoque necesitamos la verosimilitud, igual que antes. ¿Ya? Antes yo no dije necesitamos la verosimilitud, pero necesitamos el modelo. Esto más esto es la verosimilitud, ¿cierto? Porque observen que esto me da PDI dado X, etc. El dado X o el sin dado X, olvídense un poco de eso. Cuando uso esta notación es que no hay una variable, es que no hay variable independiente. ¿Ya? Pero cuando hay variable independiente lo tengo que escribir de esa forma. ¿Ya? Entonces, en este nuevo enfoque necesitamos la verosimilitud igual que antes, pero también necesitamos una distribución a priori. ¿Ya? Entonces, si yo tomo las dos y las multiplico, obtengo esto. Entonces, en realidad lo que necesito es esto. ¿Ya? Y esto se llama un modelo generativo. Entonces, de forma más general, voy a considerar modelos que son de esta forma, los cuales generan partes que veo, que es el X, lo veo, y partes que no veo. Y yo tengo que inferir la parte que no veo de la parte que veo. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Encontrando esto. ¿Ya? Ya, para cerrar esta slide, y ahí ahora preguntas si usted hay alguna. Uno de los problemas que tuvo este enfoque al comienzo viene dado por la subjetividad introducida. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo no tengo conocimiento experto? Quiero usar este mecanismo porque me da una distribución posterior sobre teta, ¿cierto? Porque es más elegante que el otro, no sé, me da garantía, me gusta, lo que sea. Pero no conozco nada sobre el parámetro. Entonces, ¿qué P de teta elijo? ¿Cuál me pueden recomendar? Por ejemplo, tengo esto,
¿Dónde estoy acá? Tengo, voy a borrar, esto no sirve mucho. Tengo eso. Tengo mi problema de regresión lineal y tengo esto. Y voy a hacer bayesiano, voy a decir, ¿sabes qué? Quiero encontrar este modelo. Así que voy a encontrar P de A, B, sigma cuadrado, dado todos mis datos. ¿Ya? Pero tengo que poner un prior sobre P de A, B, sigma cuadrado. ¿Cómo encuentro eso? ¿Cómo lo defino eso? ¿Cómo especifico el modelo? No sirve elegir cualquiera nomás. Cualquier A, B, sigma cuadrado. No, tienes que elegir una distribución sobre A, B, B, sigma cuadrado, no A, B, sigma cuadrado. Ah, ¿Me cachai o no? sí, sí. Sí, porque estamos en el espacio parámetro, ¿cierto? Este es el Mm, espacio A, B, sigma, y tengo que encontrar un teta, ¿ya? Pero no voy a encontrar el teta puntual, lo que voy a encontrar es una densidad, quiero encontrar algo así, pero para eso tengo que partir de una densidad, que es esto, que sí. dice dónde yo estoy diciendo que puede estar el parámetro, y más que eso, en qué proporciones. Ya, entonces, si no conozco nada, uno ¿No puedo tendría... apostar a normal? Como todo es normal. Como... Sí, en este caso, perfectamente podemos apostar a normal. ¿Ya? Sigma cuadrado no puede ser normal, porque sigma cuadrado tiene que ser positivo. Porque sigma cuadrado es una varianza. Bueno, pero tú me podrías decir, claro, sigma es normal, ¿cierto? Sí, pero una opción más fácil todavía es decir que es constante. ¿Ya? Es decir, que mi conocimiento a priori es constante en todo el espacio de modelo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto debería ser? Bueno, P de teta, ¿cuánto es? Como estoy trabajando con versiones proporcionales, digo proporcional a 1, ¿no? O proporcional a 10 si quieren, pero básicamente estoy diciendo que es constante. Estoy diciendo que independiente del valor de teta, esto no depende de teta. ¿Ya? Entonces, en el caso unidimensional, lo que estoy diciendo es que, ok, ese es la verosimilitud y este es el prior. Ese es el prior. Entonces, como la posterior es proporcional, entonces esto desaparece y me queda que P de X dado teta igual P de teta dado X. Proporcional. Esa es una opción, ¿ya? Y esta opción se puede motivar de varias formas. Una, cuando no sé. Una, cuando quiero tener esto, que es más fácil, ¿ya? Y otra, sobre esta quiero que me comenten, sobre esta alternativa, es que todos los parámetros valen lo mismo, ¿ya? Yo no estoy diciendo que el alfa B sigma es más probable de ocurrir que el alfa prima B sigma. ¿Están de acuerdo con esa última? Una uniforme, dijo Muñoz, Jennifer Muñoz. Eso es lo que dije. Bien. Entonces, Jennifer, la uniforme efectivamente, porque una cosa es ser uniforme y otra cosa es ser no informativo, ¿no? Está no informativo, ¿no? Ser uniforme es efectivamente ser no informativo. O sea, decir todos los parámetros valen lo mismo es efectivamente sacarse el sesgo. Yo creo que no. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Mm, quizá hay parámetros como muy condensados. Exactamente. Podría ser. Tiene que ver con como la velocidad del parámetro. Entonces, yo tengo este parámetro acá,
Y claro, está mucho más condensado aquí. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que está dando Bote. Yo podría parametrizar el modelo así, o lo podría parametrizar como A, B, sigma. O lo podría parametrizar como esto es positivo. Seguramente no lo quiero parametrizar así, y lo quiero parametrizar como P de A, B, exponencial de lambda. Y lambda es irrestricto, y como esto siempre va a ser positivo, entonces voy a tener una cantidad positiva para mi desviación estándar. Entonces, si yo elijo un prior uniforme en sigma cuadrado, un prior uniforme en sigma o un prior uniforme en lambda, voy a tener modelos distintos. ¿Ya? Y eso es porque el prior uniforme no es invariante bajo transformaciones inyectivas. Y estas dos, bueno, esa es inyectiva. Esta no, pero yo puedo decir que es positivo y es inyectiva. ¿No? Entonces hay estudios sobre prior no informativos que efectivamente no dan más probabilidad a un parámetro que a otro, pero eso no es el scope de este curso por ahora. Ya, sigamos. Ahora, más comentarios sobre cómo elijo el prior. ¿Ya? El prior uniforme sabemos que es una opción. ¿No? Una opción es prior uniforme. Que no sea no informativo no quiere decir que no lo podamos usar. Igual se puede usar. ¿Ya? Entonces, el prior sobre este parámetro encapsula toda la información experta que se le quiera dar al modelo, así como dijeron antes, no sé quién. ¿Cierto? De esta forma, tenemos nuevamente esto. El prior actúa como un ponderador de la verosimilitud, que es lo que les dije antes, ¿cierto? O sea, si yo tengo la verosimilitud que es de esta forma, y el prior que es una cosa así, básicamente el prior me arregla un poco la verosimilitud. La verosimilitud confía ciegamente en los datos, el prior regulariza eso un poco. Entonces, cuando el modelo ya está acordado, o sea, la verosimilitud, solo queda elegir la distribución a priori, la cual tiene dos objetivos. ¿No? De nuevo, lo del conocimiento experto. Eso está acá, ¿cierto? Pero también hay otra razón. No solamente porque cuando uno hace modelación en este sentido, por supuesto uno quiere modelar los datos de forma súper fidedigna, ¿cierto? Pero también yo quiero quedar con un modelo resultante que sea manejable. ¿Ya? Porque si me voy a volver luego con un prior súper bacán y después en la posterior no la voy a poder analizar, no la voy a poder interpretar, no gano mucho. Entonces, vamos a decir que también tengo que tener en mente que la posterior me resulte de alguna forma amigable. ¿Ya? Que no me resulte algo que no puedo interpretar, algo que no puedo entender sus propiedades. ¿Ya? Entonces, uno podría pensar que aquí estoy en el espacio de modelos para teta. Para teta, no es para los datos ahora. ¿No? Entonces, y yo parto con un P de teta, que es mi prior. Cuando veo datos, este modelo se mueve hacia un P de teta dado datos, ¿cierto? Y a este procedimiento, adivinen cómo le voy a llamar. Actualización bayesiana. ¿Ya? Bayesian updating. ¿Ya? Entonces, esto es lo que realmente va a pasar cuando hagamos inferencia. Yo creo algo de teta y con los datos voy a creer otra cosa ahora. ¿No? Y si lo quieren ver en una dimensión, este puede ser mi prior. Y mi posterior puede ser algo así como de esta forma. ¿Ya? ¿Creen que el P de teta dado D va a estar más concentrado o menos concentrado en general que el P de teta? Más o no, porque Más debería dar concentrado. información. Más, porque tiene más información, ¿cierto? Bien, ya. Pero, por supuesto, lo que yo quiero, eso era desde el segundo punto, es que todavía esté en un espacio de modelos bonitos.
sea, por ejemplo, si yo estoy en las gaussianas, supongamos que estos son modelos gaussianos. Si parto de una gaussiana, la gaussiana la tengo representada por mi media y mi varianza, ¿cierto? Y cuando hago el Bayesian Update, quiero seguir teniendo una gaussiana, porque yo estoy preparado con mi modelo sobre teta, tengo mi media, mi gaussiana, ¿cierto? Ya la definí la definí como una variable en mi código, y llegan los datos, hago el update, y después queda una distribución que no es representable por gaussiana. Entonces, ¿cómo escribo mi código? ¿Ya? O sea, me gustaría mantenerme en el mismo espacio. Si mi prior es exponencial, ojalá que sea exponencial. Si mi prior es Bernoulli para un problema discreto, bueno, ojalá que sea Bernoulli. ¿Ya? Si estoy en un problema de clustering y tengo un prior Dirichlet, bueno, ojalá que cuando lleguen los datos, el posterior también sea Dirichlet. ¿Ya? Porque si voy saltando de familia en familia, hay familias que tienen más parámetros que otras, ¿cierto? Entonces no sabría bien cómo representarlo. Entonces, eso se llama, un prior que cumple con eso es un prior conjugado. Un prior conjugado a la verosimilitud, ¿ya? Un prior P de teta decimos que es conjugado a la verosimilitud si la posterior y el prior están en la misma familia. Es decir, que son la misma distribución con parámetros distintos. Entonces, si yo tengo un prior conjugado, el Bayesian Update es simplemente un cambio de parámetro. Entonces, por ejemplo, si P de teta era una normal mu sigma, entonces P de teta dado dato va a ser una normal mu prima sigma prima. Perdón, un segundo, tengo que tomar. Les pido disculpas, pero tengo que tomar esta llamada. Ya, me cortaron, así que probablemente me llamen de nuevo. Ya, entonces es un cambio paramétrico. Entonces ya no uno siempre habla que estoy hablando en el espacio de modelos, ¿cierto? Y el espacio de modelos, yo viajo en este espacio, no sé qué dimensión tiene, bla, 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 ¿cierto? Pero cuando el prior es conjugado, este paso de un modelo a otro es un parámetro. Entonces, como puedo representar mis modelos en RL ahora, porque recuerden que este no es RM, este no es el modelo sobre los datos, es el modelo sobre el parámetro, o sea, es el modelo sobre el modelo, porque recuerden que teta es el modelo, entonces si yo pongo una distribución sobre teta, es un modelo sobre el modelo, ¿ya? Es un modelo jerárquico, se llama. Entonces este modelo jerárquico también lo necesito actualizar. Entonces estoy haciendo máxima verosimilitud de nivel 2, se llama. Entonces en vez de, tengo el dato X, ¿cierto? Que genera teta, o sea, teta genera ese dato, y cuando yo veo mis datos, ajusto teta mediante máxima verosimilitud. Cuando tenga que ajustar los otros parámetros, los de teta, esto va a ser máxima verosimilitud de orden 2, ¿ya? Que es el Bayesian Update. Entonces, perdón, máxima verosimilitud de orden 2 es ajustar los parámetros del prior, ¿ya? Esto no es máxima verosimilitud de orden 2, es simplemente el Bayesian Update. Y ese Bayesian Update yo lo formulé como un cambio de distribución, pero como esto también va a ser finito y el prior es conjugado, va a ser un cambio de parámetro, ¿ya? Suena un poco abstracto ahora, pero en la siguiente slide tengo un ejemplo donde puede quedar más claro. Profe, Sí. una pregunta. Sí, sí. Esto es como iterar en ir cambiando el prior, por lo que alguna vez calculé
que era mi posterior. Por ejemplo, no sé, tengo un conjunto de datos. O sea, perdón, sí, tengo un conjunto de datos. Calculo P de teta dado los dados X. Y después me llegan más datos. Y uso en vez de prior el que usé para tener por primera vez. Uso el Sí, que obtuve en los datos anteriores. sí, exactamente. Si los datos que recibiste en la segunda ola vienen de la misma distribución que la primera, puedes hacer eso, si no tienes que partir del prior. Claro. Sí, esa es la actualización bayesiana en línea. Bueno. Entonces, a uno le gustaría, por ejemplo, súper buena pregunta, porque si tú tienes el prior y tú quieres ir al posterior con n muestras, n datos, eso te va a llevar a la posterior, ¿cierto? Le puse 1 porque es el primer batch de datos. Pero después si tú eliges te llegan m datos más, tú puedes calcular P de teta dado de 1 unión de 2, que son los segundos datos. A eso te refería, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Súper buena pregunta por lo siguiente, porque el Bayesian Update tiene un costo, y ese costo depende del número de datos, ya que es el costo asociado a calcular los nuevos parámetros. Entonces, hay un área de investigación que es la de actualización bayesiana en línea, que básicamente busca hacer esto, pero a costo m, no a costo n más m. Porque uno perfectamente podría decir, como ahora tengo todo esto, no sé si puedo retener los parámetros intermedios y modificar los parámetros intermedios. Seguramente tengo que volver a partir desde acá. Y hay modelos que permiten hacerlo y hay modelos que no. Porque el hecho que tú lo consideres como prior, como tú dijiste, está súper bien, no quiere decir que el costo sea chico. A veces para agregar un parámetro, perdón, para agregar un dato tienes que desarmar todos los parámetros que calculaste y recalcularlos de nuevo. Sí, entiendo. ¿Entiendes? Ya. Bien. Ya, entonces aquí un ejemplo. El prior conjugado para el modelo gaussiano. Entonces, consideremos estas observaciones que están acá, generadas I y D por este modelo. De nuevo, este no es un problema de regresión, este es un problema no supervisado, ¿cierto? Estoy trabajando con esto, no estoy trabajando con esto. Ya, entonces esta es la verosimilitud, ¿cierto? Son datos I y D, así que tengo la pitatoria, tengo todo ok, no es el logaritmo, es la verosimilitud completa. Y nos vamos a poner en tres casos. Uno, la media es desconocida y la varianza es conocida. En ese caso vamos a elegir un prior para mu. Segundo caso, la varianza es desconocida y la media es conocida. Vamos a elegir un prior para sigma cuadrado. ¿Ya? Dado mu. Dado sigma cuadrado. Como sigma cuadrado es conocido, yo lo puedo usar en la definición del prior. Y aquí ambos son desconocidos. Este es el caso difícil, así que se los voy a dejar de tarea. Prior conjugado sobre el modelo gaussiano. ¿Qué significa que el prior sea conjugado? Que yo quiero que el P mu que voy a elegir me deje al P al P mu dado datos en la misma familia. ¿Ya? Entonces, por supuesto, para eso voy a tener que evaluar cuál es la verosimilitud. Entonces, este va a ser mi prior que voy a elegir para mu, donde mu0 y sigma 0 son parámetros fijos, ¿ya? Que son los que yo les llamé lambda en la slide anterior, y son mu 0, sigma 0, son los parámetros de mu, que es el parámetro de x. Entonces, ¿cómo le voy a llamar a este? Obviamente, si es el parámetro del parámetro, podría llamarle parámetro al cuadrado, pero le voy a llamar hiperparámetro. Profe, disculpe. Sí. En la parte de que uno dice que el enfoque bayesiano es subjetivo,
es cuando usted escoge el prior como esa normal, y no como no sé, Exactamente, una chi cuadrado o algo así. Ya, es subjetivo porque estoy eligiendo que esto es normal, básicamente. ¿Ya? Estoy eligiendo que esto es normal y además le estoy dando hiperparámetro. ¿No? Entonces, pero el argumento es que incluso elegir una uniforme también es sesgado. Ya, vale. Voy a volver a esa pregunta después de este ejemplo. Entonces, con este prior calculemos la posterior. La posterior de mu dado dato está dado proporcionalmente para esta cantidad, ¿cierto? Entonces nos falta la constante de proporcionalidad, pero vamos a ver que da lo mismo. Entonces, enchufo aquí la verosimilitud, enchufo el prior, tengo aquí, este es el prior, ¿cierto? El resto es la verosimilitud, combino todo, me elimino las cantidades que son, que no dependen de mu, porque recuerden que esto es solamente con respecto a mu, y me queda proporcional a esto, ¿cierto? Me queda una exponencial con n más un término. Ya, reordenando un poco, obtengo esto. Entonces, primera pregunta, antes de analizar la forma. Si se dan cuenta, obtuve una posterior, pero solamente la forma proporcional a ella. No tengo todavía una densidad de probabilidad. Entonces, de esta expresión, ¿cómo puedo calcular la densidad de probabilidad P de mu dado datos? Integrando igualando a 1. Integrando y igualando a 1. Entonces, si yo les digo tarea, encuentre la distribución, en realidad lo único que hay que encontrar es lo que falta aquí, ¿cierto? Que es la constante que va ahí. Ya, entonces, el que respondió recién, no sé quién era. Si les digo, ok, tarea, encuentren esa constante, ¿cómo lo hacen? Integran, ¿cierto? ¿Cuál es la integral? Ya, ese es el camino largo. Hay una forma mucho más fácil. Yo veo esta expresión y se al tiro cuál es esa constante. ¿Sí que se parece a una normal? Es una normal. Entonces, porque esto es una variable de mu y el mu está ahí. Y tengo la media del mu y tengo la varianza del mu. Entonces, lo que me están diciendo es que me están dando una forma, ¿cierto? Que es proporcional a una normal. ¿Ya? Es proporcional a una normal. ¿De qué parámetros? De parámetros mu n sigma n. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la única distribución de probabilidad que es proporcional a una normal? La normal, la misma normal. ¿Y cuál es la constante de proporcionalidad? ¿Cuánto integra esto? Bueno, tiene que integrar uno, ¿cierto? Pero ¿cuál es la constante de proporcionalidad que falte ahí? Perdón. ¿Cuánto integra esto? Si yo no tengo lo del lado, eso integra raíz de 2pi sigma n cuadrado. Entonces lo que falta aquí es 1 partido por raíz de 2pi sigma n cuadrado. Entonces, por eso en general no consideramos el PD, porque el PD es la integral de eso. Entonces, si yo elegí un prior conjugado, voy a quedar en una familia conocida, y cuando yo llegue a la expresión que es proporcional a la familia conocida, inmediatamente sé cuál es la constante de proporcionalidad, porque son funciones que ya están definidas, ya están calculadas las integrales. profe, Sí. ¿por qué estamos usando mu sub n y sigma sub n cuando los hiperparámetros eran sigma 0 y mu sub 0? Ah, ok. Es porque se transformaron, podríamos decirlo, entre medio Claro, y o sea, quedaron- ya. ese es todo el paso. ¿Ya? Lo que hicimos acá fue partir de parámetros mu0 y perdón, mu0 y sigma 0, y calculamos la posterior, y la posterior nos dio esto con mu n sigma n a definir en breve, son estos que están acá. Ya. Ahí aparecieron los mu0 y los sigma 0. ¿Ya? Se le llamó n porque se asume que, está asumido acá, que d es una... Ah, pero está antes, ¿o no? Sí, está. Son n, ahí está. Ya. Entonces, esto es lo que les dije recién. Entonces, consecuentemente, hemos verificado que el prior es efectivamente conjugado.
porque yo partí de normal y llegué a normal, y en la actualización bayesiana me llevó mu 0 sigma 0 a mu n sigma n, con mu n sigma n definido de esta forma. Y aquí está la distribución completa. Ahora, en los menos 3 minutos que quedan, quiero que analicemos cómo se comportan estos parámetros. ¿Ya? Veamos los límites. ¿Qué pasa cuando n igual 0? Cuando n igual 0, eso se va. Eso también se va. Y esto queda sigma 0 cuadrado. Y esto queda mu 0. ¿Cierto? Obvio. Tengo un prior, lo actualicé con n datos, pero en verdad n es 0, entonces me queda el mismo prior. ¿Ya? Ahora una pregunta más interesante. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? Cuando n tiende a infinito, díganme ustedes qué pasa. Cualquiera de las dos. A ver, cuando n tiende a infinito, el término que va a dominar es este. Y esto se va a ir a 0. ¿Cierto? Porque esta expresión se va a infinito, 1 partido por infinito se va a 0. No hay nada más raro aquí como para no poder hacerlo así. ¿Ya? Esto se va a 0. Bien. ¿Y qué pasa acá cuando n se va a infinito? Ahora veamos si hay una forma fácil de verlo. Si multiplico acá divido por n, si divido esto por n, ese se me va, este queda dividido por n, se va a infinito, se va a 0, ese queda 1, y acá si divido por n, pasa exactamente lo mismo. 1. ¿Ya? Y ese se me va con ese. Y me queda esto. Entonces, si n se va a infinito, mu n tiende a esto que está aquí, a 1 partido por n, y sigma n tiende a 0. Entonces, ¿qué está pasando? Yo parto de un prior que es normal, y a medida voy agregando más y más datos. Otra cosa para analizar el comportamiento asintótico. Cuando no estoy en el límite, cuando n es un número, no sé, 7, no lo que sea, ¿este término de acá es más chico o más grande que mu 0? Más chico. Más chico. ¿Por qué es tan evidente para ti que es más chico? Bueno, es fácil verlo en realidad, pero los eléctricos pueden aquí... ¿Hay algún eléctrico acá o no? Porque hay 40 inscritos, no hay ni uno. ¿Alguien ha visto esto? ¿Alguna vez? Son resistencias en paralelo. ¿Y cómo se suma la resistencia en paralelo? El inverso de resistencia de las resistencias sumadas y eso inverso a la vez. O sea, lo mismo que está acá. Sí. Ya. La forma de sumar resistencia, en realidad es sumar el inverso de la resistencia, que es la conductancia. Entonces, si yo veo corriente que viene por acá y la corriente se me va por ambos lados, la resistencia total de esto es la suma de las inductancias, de las conductancias, no sé si se dice así, ¿ya? Pero básicamente lo que dice es que el inverso de la corriente, el inverso de la resistencia, que es, podemos pensar que la resistencia es la varianza, más el inverso de la siguiente resistencia, y eso tengo que volver a la resistencia, entonces pongo inverso de nuevo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una resistencia que me frena la corriente básicamente, y agrego otro camino por otro lado, pero que también tiene resistencia, entonces la resistencia total tiene que ser
estrictamente menor que cualquiera de las dos. Porque estoy, por resistivo que sea el otro camino, igual deja pasar más corriente. ¿No? Que es lo mismo que está pasando acá. ¿No? Estoy sumando un término, pero estoy sumándolo a la precisión del modelo. Entonces, si yo sumo un término que es no nulo, a la precisión del modelo, estoy haciendo el modelo más preciso, por poquito que sea. Entonces, de esto concluyo que sigma n más 1 es menor que sigma n. Y claro, pues al final se me va a 0. ¿Ya? Entonces, vuelvo acá a mi interpretación. Este es mi prior, p de teta. ¿Ya? Entonces, cuando veo un dato, sí, la media cambia con respecto a esto, no sé bien para dónde se me va, pero el modelo tiene que ser más condensado, porque la varianza se va achicando. Y veo más datos y cada vez más chico. Y cada vez más chico, hasta que en el límite, esto va a tender a un Dirac en el promedio. ¿Y por qué es un Dirac? Porque es una gaussiana que tiene varianza nula. Eso es un Dirac. ¿Ya? ¿Y dónde se concentra? En el promedio, en la media muestral. Entonces, lo que está haciendo el Bayesian Update, en este caso, estoy partiendo de una normal, mu0, sigma 0, y está yendo hacia un Dirac en el promedio. Por supuesto, yo nunca voy a tomar infinitos datos, así que voy a llegar por aquí nomás, donde voy a tener una normal que es súper concentrada, pero no es el Dirac. Ahora, queda una pregunta más conceptual, que si esto es efectivamente el parámetro real. ¿Es esto el parámetro real o no? ¿Es esto el mu real? Porque convergí sin incertidumbre, sigma igual 0, sin incertidumbre a un parámetro. O sea, la posterior sobre teta se condensó en un solo valor. ¿Ya? Es una densidad degenerada que pone toda la masa en un valor, ¿ya? Singular. Entonces mi pregunta ¿es efectivamente, estoy bien, el modelo se volvió determinista, pero ¿es efectivamente ese el parámetro real? ¿Puedo asegurar eso? Igual nos va un poco en contra de lo que definimos anteriormente, porque no estamos diciendo que el parámetro era una variable aleatoria y ahora dijimos, no, esto es fijo ahora, no tiene varianza. Claro, pero igual puede ser una variable aleatoria, que con probabilidad 1 toma un único valor. Lo que pasa es que antes del límite, si tú tomas 1.000.000 de datos, esto no llega al Dirac todavía. ¿Ya? Y de hecho, la varianza, fíjate que depende de 1 partido por n. Entonces, cuando tú vas tomando n valores, tu precisión es solamente 1 partido por n. O sea, si tomas 1.000.000 de datos, tu precisión es solamente 1 por 0,000001. Entonces todavía es aleatorio. Lo que pasa es que estoy estudiando su comportamiento asintótico, no que vaya a pasar en la práctica. Entonces, ¿es el modelo? La pregunta ¿es este el parámetro real? Bueno, uno podría decir que por ley de los grandes números sí, porque esto converge a la media real. Y mi parámetro, o sea, y mi modelo está parametrizado precisamente por la media, por mu. Así que es el parámetro real. Esto se llama la propiedad de consistencia. La consistencia dice que la posterior p de teta dado dato converge al parámetro real determinista. ¿Ya? Pero hay una condición para que eso ocurra. El parámetro real tiene que estar en el soporte del prior. ¿Profe? Un segundo. Porque si el prior original, p de teta, no le asigna masa de probabilidad al que era el parámetro real, la posterior nunca se va a concentrar en él. ¿Ya? Y por eso es tan importante la noción de asignar o no masa a un valor cuando, en cuanto a cuando uno compara la estimación y la real, y por eso le di tantas vueltas a la divergencia KL, porque la divergencia KL mide eso. Pregunta. Sí, en este caso entonces el prior como que ayudaría un poco a la velocidad con la cual llegamos como o estimamos el parámetro real. ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta?
que si el prior ayudaría un poco a la velocidad con la cual nosotros llegamos al parámetro real, es decir, la cantidad de Ah, datos que vayamos a sí. necesitar. Sí, la velocidad igual es poco preciso, porque, por ejemplo, ¿a qué te refieres con el prior? ¿A los parámetros o a la forma del prior? Porque el A la, parámetro, claro, no sé si te cambia la velocidad acá, te hace partir más lejos, pero no sé si cambia la velocidad. pero al usar un prior estamos igual concentrándolo como el espacio de los datos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, no sé, 100 datos, posiblemente sin un prior yo no la chuntaría tan bien como con un prior. Claro, claro. O sea, ¿dónde funciona bien esto del prior? Cuando uno tiene pocos datos. Entonces, los datos, en el caso de infinitos datos, los datos son perfectamente capaces de revelar toda la estructura de mi modelo. Pero cuando tengo pocos datos, yo necesito una ayuda para determinar el modelo. Necesito ciertas condiciones de regularidad. ¿Ya? En el caso lineal, si yo tengo esto, ¿ya? Y yo tengo un prior que me dice que el modelo es lineal, bueno, probablemente voy a obtener eso. Igual. ¿Sabes? Pero si mi prior no está sobre las funciones lineales, está sobre todas las funciones, probablemente mi estimación va a ser esta. ¿No? Entonces, si mi prior, por ejemplo, si mi prior es en funciones rectangulares, te aseguro que la respuesta va a ser esa. Entonces, con 3 puntos, esos 3 puntos pueden haber venido de cualquier modelo. Pero yo, eligiendo distintos priors, codifico hacia dónde yo quiero llevar mi determinación del modelo, ¿no? Si estos son datos de, no sé, altura versus edad, sé que va creciendo, listo, le damos un modelo lineal, ¿ya? Pero si es como, no sé, pues clientes durante el día, yo sé que hay clientes durante el día, después en la noche no hay, listo. No sé si va por ahí la pregunta. Me fui para Sí, otro o sea, lado. iba un poco donde el tema del Dirac, que como que el objetivo final era como conseguir el Dirac, por decirlo de una manera así. Entonces, ¿Sí? como que como el Dirac lo consigo con infinitos datos, y si tengo, por ejemplo, 1 millón en el caso del principio o 1000, entonces ahí depende si es que necesito un prior o no, pues, ¿no? Sí, efectivamente, pero tú siempre puedes decir, claro, si tengo 10 millones de datos, igual me quedan infinitos datos que pueden violar mi hipótesis. Ah, claro, Eh, claro. sí, sí, es que uno se puede poner así pesado, ¿cachai? Pero claro, en la práctica no pasa. O sea, a ver, básicamente, si tenemos suficientes datos para descubrir el modelo, no necesitamos prior. ¿Ya? Solamente queremos poner un prior que no nos echa a perder todo, porque si yo, por ejemplo, el parámetro real es este, y yo pongo un prior que es así, acá, y no le asigna probabilidad originalmente al dato real, cuando haga esto, cuando haga... ¿Dónde estaba? Aquí. Cuando haga esto, al parámetro real, mi prior le asigno 0 probabilidad. Y como estoy multiplicando, entonces en el posterior, el parámetro real nunca va a tener probabilidad, independiente de los datos que vea. Entonces, por eso tengo que elegir un prior que sea suficientemente general y le dé, aunque sea un poquitito de probabilidad, a todos los valores del parámetro que puedan ser posibles. Entonces, por ejemplo, cuando el prior yo lo pongo sobre una varianza, uso un prior que es así y que tiene soporte infinito. Parte de 0 y le asigna probabilidad a todos los valores, a todo R+. ¿No? ¿Qué más? Con tu pregunta, algo más iba a decir. No, creo que eso es todo en realidad. Bueno, nos extendimos caleta. Ya, aquí es lo mismo para el sigma cuadrado desconocido, ¿ya? Donde el prior para sigma es una distribución que se llama gamma inversa,
Y es básicamente porque el inverso de sigma sigue una distribución gamma. Y se hace exactamente lo mismo. ¿Ya? Y el mismo proceso lo pueden revisar ustedes en detalle. Eso, quedamos hasta acá. Que tengan buen receso. Me dijeron que van a hacer una sesión de consulta a las 6 de la tarde el jueves, ¿puede ser? ¿Mañana o no? Sí, ya. Así que ahí pueden discutir varias cosas de la tarea. ¿Vale? Profe, ¿Sí? ¿cuál sería la intuición para los dos parámetros desconocidos? Como para empezar a armar la cuestión. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál sería la intuición para qué? Para el caso 3, donde la media y la varianza eran desconocidas. Ah, buena pregunta. Ya. A ver, veamos la verosimilitud. Mira, el truquito para encontrar los priors conjugados es el siguiente. Esta es mi verosimilitud, ¿cierto? Entonces yo puedo ver esto como una distribución sobre teta. Entonces, si esto fuese una distribución sobre teta, y vamos por partes, teta igual mu. Ahí estamos. El mu solamente aparece ahí. Entonces yo me pregunto, ¿qué le puedo multiplicar a esto? Esto es gaussiano en mu. ¿No? ¿Qué le puedo multiplicar a esto? Tal que esto siga siendo gaussiano en mu. Esa es mi pregunta. ¿Ya? En realidad, la pregunta es un poco más sutil que eso. Olvídate que esto era gaussiano. ¿Qué le puedo multiplicar? ¿Qué expresión de mu le puedo multiplicar a esto? Tal que la expresión resultante sigue siendo la misma expresión, pero con un parámetro distinto. Entonces ahí yo veo, en este caso, como esto es gaussiano, en realidad no es gaussiano en mu, porque esto no es una probabilidad en mu, es una verosimilitud en mu. Pero como esto es gaussiano, y la multiplicación de gaussiana es gaussiana, entonces si esto es gaussiano, la multiplicación sigue siendo gaussiano, entonces P de mu gaussiano. Listo. Ahora, puedo hacer el mismo ejercicio para sigma. Entonces, ¿qué expresión? Ahora me pregunto, ¿qué expresión de sigma yo puedo multiplicar acá tal que la expresión resultante sea la misma que esta? Y esa es la inverse gamma. ¿Y por qué es la inverse gamma? Porque ¿alguien me puede decir cuál es la distribución de gamma? Ahora busco yo al lado, en paralelo. ¿Gamma no requería una tasa? ¿O me estoy confundiendo? Voy para allá, voy para allá. Aquí lo tengo. Ahí está. Ahí está. ¿No? Entonces igual a... Chuta. Mal jugado. Vamos a poner la otra pantalla. Ya. ¿Dónde estoy? Acá. Es 1 partido por gamma k, teta k, x k a la menos 1, exponencial de menos x teta. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, es una exponencial, tiene el x acá, y afuera está el x elevado a algo. Es lo mismo acá. El sigma está elevado a 2, bueno, a 1 en realidad, y aquí está el sigma a la menos 1. Entonces, le puedo multiplicar una inverse gamma. ¿Ya? Que es decir, una gamma es esto eligiendo x igual sigma a la menos 2 y k igual 1. K igual 2 en realidad. No, k igual 1, porque es para sigma cuadrado. Eso. ¿Ya? Y la otra, la otra está difícil. La otra hay que hacer no sé si hay una distribución que tenga... Bueno, a ver, lo que hay que hacer realmente es usar uno para el otro, porque si te das cuenta, acá, en la P de sigma, vamos a usar el mu. A ver. ¿O no? Ah, no, perdón, al revés. Entonces,
La técnica es asumir P de mu, sigma igual P de mu dado sigma P de sigma. Y tomarlos como conocidos. Esa es la técnica. Creo que están en el apunte. Si no están en el apunte, igual es un ejemplo conocido y va a estar en varios libros. Yo creo que está en Wikipedia. Está. Le voy a echar un ojo. Pero eso Vale. de tomar P de mu dado sigma por P de sigma, ¿no es equivalente a tomar como la demostración de la media, que sería P de mu asumiendo sigma conocido, y multiplicarlo Claro. por la varianza que teníamos también? Eso es. Es combinar los dos casos. Es combinar los dos casos. La diferencia va a ser que cuando hagas este paso acá y empieces a echarte términos para encontrar el valor final, aquí, por ejemplo, si te das cuenta, nos echamos esto. Después no te lo vas a poder echar porque va a depender de eso. Esa es la diferencia. ¿Está bien? O sea, para encontrar la expresión final, estas constantes yo las eliminé porque como es proporcional, y esto era de mu, entonces sigma da lo mismo. Pero en el caso cuando tienes que arrastrar las dos, no puedes eliminar esos términos. ¿Ahí sí? Sí. Bueno. Ya. No sé si hay algo de actividad en el chat. No, me da miedo mirarlo ya. A ver. Ya. Ya. Vale. Bueno. Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. Profe, una última duda. ¿Sí, sí? Cuando hizo ese como dibujito de plotear la prior, plotear la verosimilitud y después como iba cambiando, Ujú. ¿eso es común? ¿Se hace? ¿Sirve? ¿Funciona? ¿Cómo común en qué? ¿Como que la gente lo hace? ¿Pero Para te ver cómo se va refieres moviendo. a este gráfico o te refieres a ese gráfico? No estoy viendo. Ah, lo estoy compartiendo. Ahí. ¿Te refieres a este gráfico? Sí, a ese. Sí, sí se hace, porque así te permite... A ver, en la próxima clase vamos a ver que esto es equivalente a mínimos cuadrados regularizados. Entonces, tal como máxima verosimilitud era equivalente a mínimos cuadrados, porque tú escalas la verosimilitud hasta llegar al máximo, piensa estas funciones como, en vez de verosimilitudes, como funciones de pérdida, y las das vuelta, y encuentras el mínimo en mínimos cuadrados. Entonces, mínimos cuadrados regularizados lo que hace es moverte este paraboloide, y lo que hace el prior en este caso es lo mismo, es moverte el máximo a Claro. un lugar que es más regular. Entonces, se hace, sí, para ilustrar ese tipo de cosas se hace. Bueno, Ujú. eso es. Vale. Ya, pues que tengan buen receso. Nos vemos en 2 semanas más. En 12 días más nos vemos. Gracias, profe. Que les vaya bien. Nos vemos. Gracias. Adiós. Profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, chao.